Juan, ¿y cómo vamos con el 6,6 de índice inflacionario? No, yo les hago a los periodistas la diferencia entre noticia y novedad. Noticia es lo que una vez por mes, un día a las 4 de la tarde, el INDEC informa. Novedad es algo que te sorprenda. Entonces le digo a los periodistas, mira, llamame si da 2 o da 20, porque si da 6 es lo que esperábamos, es lo que dicen las estimaciones privadas, etcétera, etcétera. Dicen que marzo va a ser muy superior a ese número. Dicen. No tengo la menor idea. Dicen. Bueno, dicen. Por eso no sé lo que dicen, no importa. No importa, pero sí importa que no la pueden bajar la inflación, Pero Juan. ciertamente, escúchame, la historia, Alejandro, nosotros tenemos inflación desde la Segunda Guerra Mundial y planes antiinflacionarios de la década del 50 en adelante. Tenemos mucha experiencia. Vos podés bajar la tasa de inflación cuando tenés un gobierno políticamente creíble y un equipo económico idóneo. Hoy no tenés ninguna de las dos cosas, así que olvídate. ¿Y quién ofrece algo de los presidenciables o los que vengan de que pueda cambiar esto? Digo, ¿cómo se cambia esto, Juan? Volvamos a la historia. La historia te dice lo siguiente: vos no podés bajar la tasa de inflación si primero no corregís las distorsiones, por ejemplo, de precio relativo, de tarifas. El ejemplo que yo siempre pongo, perdón si aburro a la audiencia, porque me lo escucharon varias veces, que yo vivo a 40 pesos de mi oficina por ómnibus y a 800 pesos por taxi. No hay que ir a la facultad para darte cuenta que tenés que hacer un ajuste, pero machazo. Es decir, el costo de llevarme a mí, que pago 40 pesos, está bien arriba de los 100 pesos. Claro. Y lo pongo como uno de los tantos ejemplos que hay, con lo cual, lo que tenemos que decir es, el primer día no puede bajar la tasa de inflación, porque hay que corregir una serie de cosas. Y esas correcciones pueden traer más recesión, o gente diga, no, mirá, yo no lo puedo pagar esto. Depende de cómo arranca el gobierno, depende de quién gana, depende de la convicción, depende de cuántos votos tienen en el Congreso, depende de muchísimas cosas. Y depende también, fíjate vos, que ya se está conociendo, número más, número menos, que van a faltar más de 21.000 millones de dólares del campo. Vamos a ver cuál es el conejo que sacan de la galera, digo. Por eso el jueves pasado en La Nación escribí la carta que Massa y Rubinstein le tiene que mandar a la señora Georgieva diciendo: señora, el Fondo Monetario se inventó para ayudar a los países miembros cuando tienen problemas que ellos no crearon. Porque la burocracia del fondo, el bono, cualquiera puede decir, ustedes son los responsables, tenés razón, pero esta no tenemos nada que ver. Y la verdad que en términos cuantitativos golpea muy fuerte, por supuesto a nivel individual y de sector, sobre los productores, sobre todo lo que depende de los productores, pero a nivel público, con recaudación y sobre todo con balanza comercial. Imagínate, vivimos sin financiamiento, vivimos sin reserva, el grueso de las importaciones son insumos, te cae 20%, el valor de las exportaciones está realmente jodido. Entonces digo, hay que hablar con el Fondo Monetario de esta manera, no como dicen todos los tipos que están politizados o los que cortan la 9 de julio, que no saben de qué están hablando. Estamos conversando con Juan Carlos de Pablo, economista. Juan Carlos, ¿se prefiere o preferís que el Congreso no funcione? ¿Por qué no explicás eso? Mira, la elección de 2021 fue fundamental, porque el oficialismo perdió la mayoría. De modo entonces que yo digo algo que aparentemente es insólito, yo digo, el Congreso no funciona. Digo, menos mal, porque si funcionara tendríamos 25 miembros de la Corte Suprema, tendríamos no sé cuánta barbaridad que se le ocurra al oficialismo. Moraleja, estamos en nada, es la típica debilidad que tenés cuando el oficialismo pierde la primera renovación parcial de la Cámara de Diputados. Acordate el empeño que hace Alfonsín para ganarla, lo reemplaza a Grispum por Zurrubil, el empeño que hace Menem para ganar la primera y la renovación, cómo le va de la Rúa, que se tiene que ir 2 meses después de haberla perdido, etcétera, etcétera. Juan Carlos, por lo que uno escucha, por algunos funcionarios que salen a hablar y que quieren explicar lo inexplicable, ¿crees que viven en Trulalá, que están en una ciudad o en un país que no existe? Yo he tomado mi café con todos los ministros de Economía del Cafiro 75 en adelante. Yo no diría que viven en una burbuja, sí que tienen unos desafíos fenomenales y es muy difícil hacer política económica cuando vos arriba tenés un presidente que no existe, una vicepresidenta distraída, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tienen que hacer es no hablar. Yo no entiendo por qué tienen que hablar. Mirá, en la memoria de Alan Greenspan, que fue presidente del FED, sí,
Estados Unidos, hay una anécdota fantástica. Se incorpora al directorio un joven a quien le están llegando invitaciones para ir a la televisión, ir a las universidades. Entonces lo va a la oficina de Griffin y le dice: Mr. Sherman, tengo estas invitaciones. ¿Cuál es la política comunicacional de esta institución? Mira, pibe, le dice el tipo, cuando recibes una invitación, si podés, no vayas. Si vas, no hables. Y si tenés que hablar, no digas nada. Es decir, es bueno, ¿eh? Pero escúchame, yo comprendo, viste, el interés periodístico de que sí. más habló de 3% mensual, tiene 6, entonces es fácil gastarlo. Lo que vos tenés que decir es, ¿para qué hablar? Ahora, hagamos una distinción importante. El 3% fue un anhelo, no fue una meta de inflación. Claro. Guarda con esta diferencia. Claro. Pero de cualquier manera, tendrían que hablar lo menos posible. Y si es posible, nada. ¿Vos te acordás en la época que en algún momento trabajábamos en el Cronista, allá en CBN, en el Grupo América, y vos dabas unas charlas para quienes queríamos aprender de economía? ¿Te acordás de eso, no? Que yo era uno de los alumnos que me acercaba ahí. Y vos decías que en economía no se deben dar proyecciones con números. Eso no me lo olvido más, que no se puede hablar de futuros números, ¿puede ser? Pero obviamente no se puede inventarse, obviamente que la certeza es mejor que la incertidumbre, claro. Pero inventar certeza donde la cosa es incierta es una pavada total. Algunos economistas dicen, vamos a moderar la incertidumbre. Por definición no podemos moderar la incertidumbre. Pero esto lo sabe cualquiera, nos está escuchando. Escúchame, cualquiera, un señor que tiene un kiosco, el tipo está abierto, ¿entendés? Y te vende, e intercambia cosas valiosas como caramelos, cigarrillos, etcétera, por unos rectángulos de papel que dice Banco Central. ¿Es idiota el tipo? No. El tipo sabe que si cierra se funde. Claro. Juan. Bueno, entonces, lo que digo es, ahora, como el tipo no es tonto, él puso unos precios, está abierto, pero tiene la radio prendida, no sea cosa que el tipo se entere de algo que le obligue rápido. Y así vivimos, y así vamos a vivir por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2023. ¿Y después qué? Digo, con un campo que está pasando las de Caín y que además te enfrenta una catástrofe, no solamente en la coyuntura sino lo que viene, desfinanciado, sin plata y con, y como decís vos, con promesas incumplidas por parte de los gobiernos. ¿Qué viene de aquí en más? Viene la vida. El Expo Agro el otro día, que por supuesto no fui, pero leí los diarios, se sorprendía de que había gente comprando maquinaria y comprando cosas. ¿Por qué? Porque la vida sigue. Claro. Porque ese señor que está verdaderamente comprometido, porque se le jodió la cosecha, porque esto, porque lo otro, dice, la vida sigue, algún día va a llover, me tengo que preparar. Y hay que sacarle el sombrero, pero con lo mismo, escúchame negro, con la misma fuerza que te digo eso, también te digo a los que hacían la cola el otro día para conseguir un laburo en Coto, el que se levanta todos los días a gambetear las huelgas de los colectivos y no sé cuántas cosas más, porque la vida sigue. La mala lectura de lo que acabo de decir es, entonces, pueden decir los funcionarios, jodamos a la población, total, el aguante es infinito. El aguante no es infinito, pero la historia lo que dice es la capacidad de supervivencia y de reacción del ser humano. No se lo imaginan los que están cómodamente laburando en un escritorio o tomando café con aire acondicionado.